A ver, cierren los ojos un segundo e imaginen esto. Estamos en lo más profundo de la selva del Putumayo, en Colombia. Un lugar exuberante, verde, indomable, donde la naturaleza literalmente dicta las reglas. Y de repente, en medio de esta inmensidad de niebla y árboles gigantes, ¡bam!, se topan con algo que no cuadra para nada. Un inmenso, frío y gris puente de concreto, totalmente abandonado. Sin autos, sin rastros de progreso, solo una estructura gigantesca que la selva poco a poco se está tragando viva. Hoy vamos a desmenuzar exactamente qué pasó aquí en este análisis. Es que resulta completamente absurdo, ¿no? Un gigante en la selva. Este coloso de cemento se levanta majestuoso en medio de una de las zonas con mayor biodiversidad de todo el planeta, la Amazonía colombiana. Pero tiene un pequeñísimo problema. No lleva a absolutamente ninguna parte. Literalmente a ninguna. Es una obra de ingeniería faraónica que, de la nada, se corta frente a un abismo. Así que en vez de escuchar el rugido de los camiones y el comercio para los que fue diseñado, lo único que se oye es la lluvia y a la selva reclamando su espacio. Como bien dicen por ahí, terminó siendo un monumento a la corrupción y al abandono estatal en pleno corazón del Amazonas. Y duele, porque originalmente esta mega obra tenía un propósito súper urgente y noble. La idea era llevar paz, conexión y progreso a una región que ha sido históricamente muy golpeada por el conflicto armado. Pero claro, como nos revelan varios reportajes y el impactante documental Suspensión, en lugar de ser ese motor de desarrollo, la obra terminó mutando en una cicatriz física sobre el paisaje, un recordatorio constante de las fallas sistemáticas cuando se planean obras públicas. Pero bueno, para entender cómo llegamos a este punto tan crítico, tenemos que irnos al principio y ver cuál era la promesa de desarrollo. La variante de San Francisco Mocoa no fue simplemente un capricho, para nada. Fue la respuesta a una necesidad desesperada. Era el proyecto que por fin iba a conectar de manera eficiente y sobre todo segura al departamento de Nariño con el Putumayo. Prometía ser esa arteria vital para mover el comercio y a la gente, abriendo las puertas de una región que llevaba décadas parcialmente aislada por su geografía tan compleja. Y para que se hagan una idea de la enorme urgencia que había, solo comparen esto. Por un lado tenemos la Ruta Antigua, conocidísima como el trampolín de la muerte. Y sí, el nombre le queda perfecto porque es de terror. Hablamos de 80 kilómetros de una vía de tierra sin pavimentar, de apenas 3 metros de ancho, pegada a acantilados vertiginosos. De hecho, está catalogada como una de las carreteras más peligrosas del mundo. Frente a ese panorama, la nueva variante era un salto directo al siglo XXI, la promesa de una vía moderna, de alta velocidad, segura y digna. Ahora, no se trataba solo de ir más cómodos en el auto. En zonas con un historial de conflicto, un camino es, literalmente, un camino para la paz. La infraestructura es la base de todo. Piénsenlo, una carretera segura significa que los campesinos locales pueden sacar sus productos a vender, lo cual es vital para alejarlos de las economías ilegales. Significa algo tan básico como que una ambulancia pueda llegar a tiempo al hospital. Y lo más importante, reconstruye la confianza de la gente en el Estado. Es la prueba tangible de que no están olvidados. Pero ese gran sueño pronto se chocó de frente con dos muros de contención gigantescos, el dinero y la naturaleza. Resulta que construir en pleno piedemonte amazónico no es tarea fácil. Para nada. Requiere una planeación súper meticulosa que en este caso falló drásticamente. No supieron prever los enormes sobrecostos logísticos ni el impacto ambiental real que una obra de este calibre iba a causarle a una reserva forestal protegida. Fíjense en esta línea de tiempo, porque la cronología del fracaso es bastante reveladora. En 2010 nos venden la idea de una auténtica obra maestra de la ingeniería. Para 2011 arrancan los trabajos. Los obreros ya están en plena selva, batallando todos los días contra aguaceros interminables, neblina súper espesa y un terreno durísimo. Pero damos un salto a 2017 y todo colapsa. El proyecto queda suspendido definitivamente. Las razones, básicamente un cruce entre el daño irreparable a la reserva forestal y el hecho indiscutible de que la plata simplemente se esfumó. Y hablando de plata, agárrense porque las cifras marean. $100 millones. ¡100 millones! Ese es más o menos el monto colosal que ya le metieron a este proyecto antes de que las excavadoras se apagaran para siempre. 100 millones tirados en cimientos, pilares y pedazos de carretera que hoy se están oxidando y pudriendo por la humedad del clima extremo. Es una escala de desperdicio brutal que afecta directamente a los fondos que debieron ir a obras sociales. Pero espérense, porque la pesadilla financiera no termina ahí. Resulta que, para poder rematar la obra y unir los dos extremos, se necesitarían unos $482 millones adicionales. Casi medio billón más.
Y, por si fuera poco, retomar y terminar todos esos tramos tomaría fácilmente otros 10 años. O sea, el presupuesto inicial no solo se quedó corto, sino que la meta financiera se disparó a niveles astronómicos, haciendo que hoy terminar esto parezca una fantasía. Para que lo vean más claro, miren estos porcentajes. A pesar de los $100 millones que ya se gastaron, el 60% del proyecto está completamente inconcluso y suspendido. Solo hay un 40% construido. Básicamente, es como si alguien decidiera hacer una mansión enorme, construye un par de paredes, se gasta todos los ahorros y la deja ahí tirada sin techo y sin puertas en medio del bosque. Y detrás de todos estos números tan fríos, hay personas reales sufriendo las consecuencias. Gente que lleva 3 décadas esperando. En el documental Suspensión, un habitante de la zona lo resume con una frustración tremenda. Él dice, le pongo otros 100 años para que acaben. Yo no creo en ese poco de mentiras de esos. Y es que tienen toda la razón de estar así. Ya no hay credibilidad, la paciencia de la gente se agotó y el escepticismo ante las promesas del Estado se ha convertido en la única respuesta lógica que les queda. Ahora, si damos un paso atrás y miramos más allá del Putumayo, nos damos cuenta de algo súper preocupante. Estamos en un país de elefantes blancos. Este puente hacia la nada no es mala suerte ni un caso aislado que va. Es el síntoma de un patrón sistémico en todo el territorio. Obras públicas multimillonarias que arrancan y luego, por mala planeación, desidia de los administradores o pura corrupción, terminan ahí, botadas, sin darle un solo beneficio a la sociedad que aportó la plata para hacerlas. Los datos oficiales de la Contraloría son escalofriantes. Tienen mapeados más de 1.400 elefantes blancos a nivel nacional. 1.400. Nuestra variante en Mocoa es un agujero negro de más de 400.000 millones de pesos. Pero esto pasa en todos lados y de muchas formas. Miren el caso de Puerto Boyacá. En el 2004 le inyectaron 2.000 millones de pesos a unas piscinas olímpicas para deportistas de élite. Y hoy eso es un estanque devorado por la maleza. Es un ciclo constante y devastador, donde los recursos se van por la alcantarilla. Y esto nos lleva a un concepto clave en todo este análisis, el tiempo suspendido. Presten atención porque esto es fundamental. Cuando la corrupción y el desastre administrativo frenan en seco una obra así, no piensen solo en los billetes perdidos. Es mucho más grave. Se les está robando a una comunidad entera su tiempo, su tranquilidad y su derecho a progresar. Mientras no existan carreteras y el Estado sea un fantasma, adivinen qué. Las economías ilegales se frotan las manos y siguen mandando en la región. Lo cual nos aterriza de vuelta en nuestro punto de partida. Un mirador hacia la nada. Después de entender toda esta crisis nacional, de ver los millones evaporados y sentir la frustración de la gente, volvemos a pararnos en ese puente gigante de la variante Mocoa. Lo que estaba destinado a ser una de las soluciones de transporte más importantes del sur del país, hoy no es más que una escenografía completamente surrealista. La realidad actual del puente te da entre risa y tristeza. Es increíblemente irónico. Esta tremenda mole de concreto se volvió una especie de atracción turística improvisada. Hay gente que va simplemente a tomarse fotos e incluso jóvenes que usan ese asfalto impecable que no lleva a ninguna parte para hacer acrobacias y piques en moto. Mientras tanto, la selva sigue a lo suyo. Las enredaderas rompen el pavimento, las arañas tejen redes gigantes en las barandas y a veces ves vacas caminando tranquilamente. Terminó siendo un mirador absurdamente caro para contemplar el paisaje. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión que no podemos esquivar. Hoy, en ese puente a medias, hay una bandera ondeando. Simboliza esa meta gigante que aún se nos escapa de las manos. Y la pregunta que queda haciendo eco, la que nos escupe en la cara esta enorme obra abandonada, es muy profunda. ¿Realmente se puede lograr la verdadera paz y el desarrollo social si los caminos para alcanzarlos se quedan así, suspendidos en el tiempo? Se los dejo ahí para que lo piensen, porque es un enigma y una deuda histórica enorme que tenemos que resolver.